Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a iniciar el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1 al 5. Hoy estamos en el estudio número 10 de Segunda de Timoteo. Hoy la enseñanza se llama Tiempos Peligrosos y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando empiezo a leer todo esto, mis hermanos, o empezamos a leer todo esto, y cuando nos dice que vendrán tiempos peligrosos, pues la mayoría de nosotros nos ponemos a recordar cómo está ahorita el mundo, cómo está la delincuencia, cómo están las situaciones de muertes, asesinatos y tantos tiempos peligrosos donde ya la gente no puede salir. Y podríamos decir, bueno, pues Pablo nos previno de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y nos da una lista tan grande donde podríamos decir que sí, efectivamente, todo esto que nos está hablando, pues la gente está de esta manera. Hay amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, implacables, calumniadores, pero mis hermanos, Pablo no le está hablando a Timoteo de cómo está el mundo allá afuera. Recordemos un poco acerca de Primera de Timoteo y recordemos un poco acerca de Segunda de Timoteo, y creo que a todos se les ha quedado bien grabado que Timoteo fue enviado para poner orden en las iglesias. Timoteo fue enviado a poner orden en las iglesias porque estaban introduciéndose herejías. Se estaban introduciendo maestros que no eran conforme a la voluntad de Dios, maestros del mal. Entonces Pablo no le está diciendo el mundo va a estar lleno de estos tiempos peligrosos y el mundo no va a estar lleno de gente mala. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde Adán y Eva, así ha estado el mundo. El mundo ha estado dividido entre el bien y el mal. Entonces Pablo no tenía por qué decirle, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque los postreros tiempos y los antiguos tiempos y en todos los tiempos han sido tiempos peligrosos. Siempre hay guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pestes, problemas en todos lados. Pero el problema no es el mundo, mis hermanos, el problema es la iglesia. Y por eso Pablo es lo que le está tratando de enseñar a Timoteo, que tenga cuidado en estos tiempos porque se introducirán falsos maestros. Maestros que van a desviar la palabra de Dios, maestros que van a entrar encubiertamente, maestros que parece que tendrán apariencia de piedad, dice Pablo a Timoteo, pero negarán la eficacia de ellos. Y hoy que estamos iniciando el capítulo 3, quiero que nos enfoquemos en eso, mis hermanos. Que recordemos que dentro de la iglesia hay tres tipos de personas. Los inconversos totalmente, los que no quieren nada con Cristo, los que están perdidos y únicamente vienen para buscar algo en beneficio propio, pero no son hijos de Dios. Están los otros, los que están escuchando la palabra, incluso guardan la palabra, tienen apariencia de piedad, son buenos actores, obedecen la palabra de Dios y hasta parece que verdaderamente son hijos de Dios, pero tampoco son hijos de Dios. De esos son de los que está hablando Pablo. ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo. ¿Para qué? Para que prevenga a los verdaderos hermanos, para que tengan cuidado los verdaderos hermanos
acerca de estas personas. Porque si no, entonces tendríamos que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, apartarnos de todo el mundo. Porque todo el mundo ahorita hay tiempos peligrosos, hay delincuencia, hay asesinatos, hay homosexualismo, hay adulterio, hay etcétera y etcétera y etcétera. Pero no se trata de los del mundo, se trata de la iglesia. Y hoy que estamos en este capítulo 3 de esta segunda carta de Pablo para Timoteo, vemos cómo Pablo está tratando de hacer eso, prevenir a Timoteo de cómo van a estar las congregaciones, a dónde va a ir, cómo están las congregaciones hasta el día de hoy. Recordemos que cuando habla postreros tiempos, no está hablando del 2024 en que estamos hoy. Postreros tiempos es desde que nuestro Señor Jesucristo llegó, desde ahí empezaron los postreros tiempos. Desde que llegó nuestro Señor Jesucristo, resucita y se va, empiezan los postreros tiempos, empiezan las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, pero también empiezan aquellos que empiezan a atacar a la iglesia de Cristo. Y nosotros, como iglesia de Cristo, debemos de ser enseñados, cada uno, tanto pastor, tiene que enseñar a los congregantes, como el pastor tiene que estar actualizado, como el pastor tiene que estar al día, porque cada vez son más peligrosos los tiempos. ¿Por qué nos habla Pablo de que son cada vez más peligrosos? Porque Satanás está disfrazando cada vez mejor. Está adquiriendo un disfraz, está tomando una manera de camaleón que de verdad parece verdadero. Por eso Pablo le empieza a dar una lista de todo lo que va a ayudarnos a reconocer quiénes son verdaderos y quiénes no. Pablo le está dando una lista a Timoteo de cómo son aquellos que se están introduciendo a las iglesias, aquellos que están tratando de destruir la iglesia de adentro hacia afuera. Recuerden que el enemigo trabaja adentro. El enemigo no está afuera, el enemigo ya sabemos que siempre va a estar afuera atacándonos, pero de ellos ya sabemos cómo defendernos. Pero el problema es cuando están adentro. Cuando empiezan a estar dentro y encubiertamente empiezan a introducir herejías que únicamente empiezan a desviar. Hace unos días yo les preguntaba en el grupo de WhatsApp, ¿cómo podríamos reconocer a los enemigos de la fe ahora? ¿Sí? Porque ya podemos saber quiénes son los que predican herejía. Pero Pablo le está diciendo exactamente eso. En estos tiempos vendrán tiempos más todavía peligrosos, tiempos más difíciles. No va a ser tan fácilmente descubrir a un enemigo de la fe. Por eso tenemos que tener cuidado. Y Pablo le da una observación muy importante. También debes de saber esto. O sea, cuando le dice también debes de saber esto, le está recordando lo que ya le escribió en la carta anterior y en los versículos anteriores. O sea, ya le dijo cómo deben de ser los hombres, cuáles son los requisitos para ser un obispo o un pastor, cómo deben de ser los hombres con las mujeres, los jóvenes con las jovencitas, cómo se deben de convivir, cómo deben de comportarse entre ellos. Pero aquí también les dice, también debes de tomar en cuenta esto que te voy a decir a continuación, porque es muy delicado y es muy importante. Timoteo, debes de tomar en cuenta que la palabra nos previno a partir de Cristo, que Cristo estableció su iglesia, que los tiempos serían cada vez más peligrosos. Los tiempos cada vez son más peligrosos, mis hermanos. El enemigo está tratando de desviar a los cristianos. El enemigo está tratando de guiarlos a lugares que parecen buenos, pero no son buenos. Yo no sé si han oído la historia de la rana en el agua. Mucha gente habla de esa historia de la rana en el agua, yo creo que nunca la había dicho, pero es entendible para ahorita. Dicen, si tú pones a hervir agua y avientas una rana, la rana va a brincar porque está caliente el agua.
Pero si tú metes a la rana en un agua fría y pones esa tina o ese lugar en una estufa y le empiezas a encender el fuego y poquito a poquito le va subiendo, llega el momento en que el agua hierve, pero la rana se queda ahí hasta que muere. Y eso es lo que está hablando Pablo ahorita de estos tiempos, mis hermanos, que muchos están llegando a iglesias cristianas donde están sintiendo que está bien el lugar, pero no se están dando cuenta que está hirviendo el agua y que al final van a morir. Espero ya hayan entendido toda esta parábola. Si nosotros no ponemos atención, nos va a pasar lo mismo que a la rana. Estamos escuchando, viene un falso maestro, un falso pastor y dicen es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo y cuando te das cuenta ya hirvió el agua y ya moriste. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de estar despiertos en estos tiempos peligrosos. Satanás está usando cada día armas más sofisticadas para hacer, de ser posible, hacer caer aún a los escogidos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo advirtió. Vas a ver tanta maldad dentro de los hacedores de maldad que se van a introducir encubiertamente y que cuando ustedes se den cuenta, ya el enemigo ya los atrajo, el enemigo ya los desvió. ¿Por qué? Porque dice que aún los escogidos pueden ser confundidos. Y lo hemos visto, hermanos. Muchos hermanos sinceros, hermanos que aman verdaderamente a Cristo, han caído en las redes del enemigo porque sutilmente les empieza a meter herejías que ni cuenta se dan. El enemigo no va a llegar y te va a decir, soy enemigo y ya vengo a meterte mentiras para que creas en mí. No, el enemigo poco a poco te va a estar introduciendo. El mundo está corrompido, tan corrompido, mis hermanos, que ahora está buscando también dentro de las congregaciones, está buscando que el mundo entre a estos lugares. Está tan corrompido el mundo, mis hermanos, que vendrán días en que el cristiano se sentirá y se está sintiendo bien en medio de la maldad. Yo no sé si lo has visto últimamente, como ya tantos que se dicen cristianos empiezan a aceptar las cosas del mundo. Empiezan a aceptar la vestimenta del mundo, empiezan a aceptar la música del mundo, empiezan a aceptar cosas que anteriormente aborrecíamos los hermanos en Cristo verdaderos. Pero ya después ya empiezan con que, pues es que no es tan malo. Y tristemente se está metiendo poco a poco el mundo. La carne se está moldando tanto a las modas del mundo, a las nuevas denominaciones cristianas, a la nueva ola de pastores carismáticos, pastores modernos, pastores que no juzgan, pastores que no pastorean, pastores que terminan cambiando toda la estructura de la iglesia y el pueblo termina aceptándolo. ¿Saben qué, hermanos? A partir de hoy ya pueden vestir como quieran, porque nadie nos puede juzgar. Tienes razón, de verdad, hermano. Si tu corazón está bien comprometido con el Señor, no importa cómo vistas. Y dicen, sí es cierto. Pues yo he visto cristianos que visten como sea, pero oran todos los días. Leen la Biblia todos los días. No, pues entonces ya voy a empezar a vestir diferente. Y así encubiertamente se van. ¿Y por qué? Porque el pastor es carismático, porque el pastor les dijo que no tienen por qué juzgarnos. Y se está introduciendo, mis hermanos, la moda del mundo en la iglesia. ¿Y por qué lo están aceptando los hermanos o los que se dicen hermanos? ¿O por qué lo están aceptando las iglesias cristianas, mis hermanos? Porque no son muchos cristianos verdaderos. Muchos están únicamente por agradar a la iglesia. Por agradarse a ellos mismos. Timoteo, debes estar prevenido y debes prevenir a las iglesias. Timoteo, debes de tener cuidado con todas las iglesias, porque vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, ya es el tiempo en que el mundo está introducido en las iglesias.
Timoteo, tienes que poner orden. Porque habrá hombres que se amarán tanto que no les importará defender la verdad y se desviarán por amor a ellos mismos. Yo no sé si tú lo has visto, mi hermano, pero últimamente ha entrado la nueva moda de que hay que amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Ama a tu prójimo como te amas a ti. Y empiezan a decirte, ya ves, tienes que amarte primero. Primero te tienes que amar para poder amar al prójimo. Si tú no te amas, no vas a poder amar al prójimo. Si tú no te amas, no vas a poder amar a Dios. Así que primero te tienes que amar a ti mismo para que entonces ya puedas amar a los demás. Esa es una herejía, mis hermanos. Una herejía total. Pero como en la Biblia dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces de ahí lo están tomando. Y como la psicología cristiana, entre comillas, o los psicólogos están entrando en las congregaciones y los psicólogos dicen que tienes que amarte porque tu autoestima está muy abajo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente les está creyendo. Por eso el Pablo le dice, ten cuidado, Timoteo, porque vendrán amadores de sí mismos. ¿Qué es ser amador de sí mismo? Es un hedonismo o un narcisismo. Y esto, mis hermanos, no es agradable a Dios. El hedonismo, ¿qué es? Buscar el placer propio. Yo me siento a gusto, yo me siento feliz, yo me siento bien, yo me siento conforme con lo que estoy haciendo y no me importan los demás, porque primero yo, luego yo y al último yo. Y esto, mis hermanos, no es bíblico. Por eso Pablo le está diciendo, ten cuidado con aquellos que se están amando más ellos mismos que amar a Dios. El narcisismo, ¿qué es? Amarse a sí mismo. Cuenta la historia que este hombre se amaba tanto, tanto, tanto que cuando se vio en el reflejo del agua, llegó el momento en que se quiso abrazar a él, se quiso besar y por eso terminó ahogado. Otros dicen que no se apartaba de ahí porque era tanto su amor a sí mismo que le gustaba contemplarse. Hay muchas historias de este Narciso y que dicen que cuando ya se murió después creció una flor y por eso se llama Narciso, la flor. Pero más que nada, conocer todo eso es para saber cómo tener cuidado en estos tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo encontramos a un hombre amador de sí mismo? ¿Cómo podemos descubrir un hombre amador de sí mismo en las congregaciones? Cuando busca ser aplaudido, cuando busca ser reconocido, cuando únicamente está buscando el placer propio, que yo ya tengo un jet, ahora quiero otro jet, que ya tengo un carro, ahora quiero tener otros 10 carros, que ya tengo alhajas y todo, pero ahora quiero vestir con la mejor ropa de marca, con las mejores alhajas, y si tenía yo una cadenita de oro, ya quiero tener una cadenota de oro. Buscan siempre que sean reconocidos ellos mismos. ¿Por qué? Porque si no les reconocen lo que son ellos, se van a sentir mal. Entonces, eso, mis hermanos, tenemos que irlo mirando poco a poco. ¿Cuál es tu objetivo, pastor, de estar dentro de la iglesia? No, pues tener mucha gente, tener carros, que den sus diezmos y sus ofrendas, que me amen, porque yo soy el que les doy el alimento. Están buscando el placer propio, mis hermanos. Nosotros lo que tenemos que tener en mente siempre, los verdaderos hijos de Dios, es que las almas se salven. Que las almas se salven, que las almas lleguen al conocimiento de Cristo. Ese es un verdadero hijo de Dios, cuando tienen pasión por las almas, cuando tienen carga por las almas, cuando tienen dolor por aquellos que se están perdiendo. Pero a la otra persona no le interesa eso. Quiere tener una mega iglesia, quiere tener más congregantes. ¿Por qué? Porque saben que el congregante, entre más congregantes hay más dinero. Generadores de dinero son. Estos hombres, primeramente, definitivamente,
no son cristianos. No son cristianos, ¿sí? Y están entre la grey de Dios disfrazados de piedad. Tristemente están dentro de las congregaciones. Por eso cuando ponen una congregación grande y te dicen, ven para que tu familia sea restaurada, ven para que conozcas al Dios de amor, porque Dios es amor, porque Dios te ama, Dios te quiere, y hablan puro amor, mis hermanos, tengan cuidado de eso. A estas personas se aman tanto que no les importa usar a los demás. No te aman, no te quieren, no se preocupan por ti. Porque yo les pregunto, mis hermanos, esas personas hablan de santidad, esas personas hablan de juicio, esas personas hablan de justicia, incluso ya ahorita está una nueva herejía, bueno, ni tan nueva, esa siempre la anduvo diciendo Pelagio y muchos más de anteriores, Arminio, donde dicen que el hombre no es totalmente malo, que el hombre tiene bondad dentro de su corazón, que eso de que le estén diciendo que eres hombre malo, que que antes de que hayas nacido, desde el vientre de tu madre, naciste y fuiste formado en maldad, eso es antibíblico. Están poniendo en contradicción o en contra la palabra de Dios para que ellos salgan a relucir como buenos pastores, buenos maestros. El hombre no es malo. El hombre es malo por la vida que le está pasando. El hombre es malo por el lugar donde nació, por el lugar donde creció, por el causa de los padres, pero el hombre es bondadoso. Estos son mentiras del diablo y tristemente ahorita se está escuchando mucho de eso. No les importa usar a los demás para lograr sus objetivos. Ellos desean ser reconocidos, desean ser aplaudidos y no aceptan a nadie que no les ame. Por eso somos enemigos de ellos, porque nosotros los confrontamos, nosotros les hablamos que están en contra de la palabra de Dios y ellos nos atacan a nosotros diciendo que nosotros somos los que estamos mal, que nosotros somos hijos del diablo, que nosotros estamos desviando la palabra de Dios porque el mundo es bueno. Y no, mis hermanos, el mundo no es bueno, el ser humano no es bueno, el ser humano necesita a Cristo. Ellos son tan amadores de sí mismos que por eso se viene arrastrando la avaricia. Tanto se aman que quieren ser más y más poderosos. Ellos buscan acumular riquezas para sustentar sus deseos personales, aprovechándose de las almas en necesidad. El que te estén pidiendo dinero y ahora tienes que ofrendar 10 pesos más y 20 pesos más y 50 pesos más y ahora ya son dólares. ¿Quién quiere dar dólares? ¿Quién está dispuesto a ofrendar $100? El que ofrende más va a recibir más y al 100 por 1. Todo esto, mis hermanos, es porque ellos están buscando su placer. Ellos están buscando su beneficio. Ellos están buscando ser reconocidos y también para ellos un buen pastor es aquel que trae el mejor carro, la mejor ropa, el mejor lugar. Para ellos eso es ser buen pastor. Para ellos, el pastor que va con los guaraches y camina horas y horas y va a predicar el evangelio a los perdidos, para ellos eso no es ser buen pastor. Para ellos ese pastor es un falso. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque ellos buscan una gloria que le corresponde a Dios. Hablan cosas que parecen verdaderas, pero su fin es otro. Su fin es ser reconocidos ellos. Es tanto su amor por ellos mismos que llegan al grado de blasfemar el nombre de Cristo. No aman ni aún a sus mayores, ni a sus autoridades, ni a sus padres, no se sujetan, no son personas que están siempre al cuidado de otro pastor, sino al contrario, quieren apartarse de esos pastores que los estaban sujetando. ¿Por qué? Porque quieren hacer su vida como ellos quieren.
Y tristemente no nada más son los pastores los responsables, sino también los que los siguen. Este es uno de los grandes problemas también de aquellos que están siguiendo a aquellas personas. Aquellas personas que te dicen, es que estabas en un lugar donde te tenían oprimido, pero aquí hay libertad. Aquí Dios te va a dar libertad. Aquí Dios te va a mostrar grandeza. Aquí Dios te va a mostrar que todo lo que tú aprendiste era opresión. Y tristemente se lo creen porque no son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios, bueno, yo al menos lo puedo decir por mí, yo no sé por ustedes, pero el verdadero Hijo de Dios no se siente oprimido cuando obedece la palabra de Dios. Así es. El Hijo de Dios no se siente oprimido, se siente a gusto, se siente agradado y siente estar en paz y tranquilo. Eso es la verdad, mis hermanos. Pero si tú llegas y dices, no, es que sí, siempre quieren que sea yo puntual, siempre quieren que me porte bien, siempre quieren que vista yo diferente, siempre quieren que baje, que mi ropa sea holgada, siempre quieren esto, siempre... Y sí, sienten la opresión. Llega el enemigo que viene disfrazado de verdad y dice, nosotros aquí, como la muñeca fea, nosotros no te vamos a decir todo eso. Nosotros sí te amamos. No importa si eres homosexual, no importa si eres lesbiana, no importa si eres adúltero, no importa que hagas lo que hagas, aquí sí te amamos y aquí no hay problema, puedes seguir siendo así porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Deja que Dios haga la obra. Y de verdad, mis hermanos, ahorita vemos tantas iglesias, tantas denominaciones donde incluso el pastor es homosexual o la pastora es lesbiana, porque no existen pastoras, pero tristemente como ahí todo se vale, todo se permite, pues ya entonces puede haber pastores homosexuales o pastoras lesbianas, porque se aman tanto que lo único que quieren es agradarse a ellos mismos. Dice la palabra de Dios que habrá hombres ingratos. ¿Y qué es un hombre ingrato? Es un hombre que no sabe agradecer, que no es agradecido, no sabe agradecer los favores, no sabe agradecer las ayudas, no sabe agradecer los cuidados. La Biblia los llama ingratos y ellos creen que merecen ser llamados hijos de Dios, pero no son más que obradores de maldad, y la palabra también les llama impíos. A esos impíos o a esos ingratos son aquellos que no se dieron cuenta que lo que uno quería era que fueran verdaderamente hijos de Dios. Yo lo que quiero es que ustedes sean verdaderos hijos de Dios, que lleguen delante del Señor y les diga al Señor, pasa buen siervo fiel. Ese es el propósito de un verdadero pastor, de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Y si tu propósito es que tus hijos vayan al arrepentimiento y tú los traes y los traes y los traes, de que eso no le agrada a Dios, tú te debes de arrepentir, tú necesitas a Cristo, eso no es malo, mis hermanos. Eso no es malo, de verdad. Pero muchos se han metido tanto en la psicología de ahora, es de que yo no le voy a decir nada a mi hijo, cuando tenga edad, que él decida. ¿Tú crees que va a decidir tu hijo? Pues va a decidir la maldad, va a decidir lo malo, pero ¿por qué? Con tal de que no me saque de mis casillas, lo voy a dejar que haga lo que quiera. No, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de introducirles la palabra de Dios hasta por suero. En todo momento la palabra de Dios, y no es que los agarres a bibliazos. No es de que los agarres y digas, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No, primeramente es con nuestro testimonio. Tú, mamá, me vas a decir que eres cristiana si tú eres así, 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 así. Tú, papá, me vas a decir que eres cristiano si vives así, así, así. No, mis hermanos, primero es nuestro testimonio. Primero necesitamos ser verdaderamente hijos de Dios nosotros para poder entonces predicar la palabra con hechos. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser ingratos, dejar de ser impíos y ser verdaderos hijos de Dios. Porque vendrán tiempos peligrosos
donde se me introducirán y empezarán: mamá, papá, ¿por qué no nos vamos mejor allá? Yo quiero ser cristiano, de verdad, mamá. De verdad, papá, quiero ser cristiano, pero menos en Betel. Menos allá con los que son muy estrictos y los que dicen que soy pecador. No, no, no. Mejor vamos allá donde dicen que Dios me ama. Allá sí voy. Y están así llenas las congregaciones de gente inconversa creyéndose cristiana. ¿Por qué? Porque allá no les dicen de su pecado. Voy a donde tú quieras, menos allá. Y esto pasó, mis hermanos, no nada más fue ahorita en Betel, sino esto pasó desde los inicios del cristianismo. ¿Por qué creen que muchos aceptaron el pseudocristianismo de Constantino? Es que Constantino se convirtió a Cristo. Vamos todos con él, porque él sí nos acepta tener nuestros ídolos. Él sí nos acepta vivir como queramos. Mejor nos vamos con Constantino y él ya nos puso un papa. Y se fueron para allá. Pero los verdaderos hijos de Dios prefirieron esconderse en las catacumbas. Prefirieron esconderse y alabar a Dios en silencio, pero seguir en el camino verdadero. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Se están levantando falsos cristos, falsos maestros. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24? Porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsas personas que dirán: aquí está el Cristo, yo soy el Cristo. No les crean. Estos son los tiempos peligrosos, mis hermanos. Cada día está más peligroso el tiempo, cada día hay más peligro en el cristianismo, mis hermanos. Cada día se están introduciendo herejía tras herejía en las iglesias y nosotros tenemos la responsabilidad de defenderla. ¿Qué significa impío? Porque habrá hombres impíos, dice la palabra de Dios, son los faltos de piedad. ¿Y quiénes son los faltos de piedad? Los crueles, los intemperantes, los duros, los inflexibles, los despiadados. Impío es despiadado, falto de piedad. No tiene piedad, tiene apariencia de piedad, pero por dentro es un hombre despiadado que no le importa tu vida. Pero es que es bien buena onda el pastor. No, deberían de ver, hasta me da desayuno, comida y cena, despensa y todo. Pues sí, porque le importa que generes dinero. Le importa porque eres un número más en la silla. Pero no le importa tu alma, porque es un hombre despiadado, un hombre impío, un hombre que no tiene piedad, un hombre que no le interesan las almas. Tenemos que entender eso, mis hermanos. Cuando hay gente que está permitiendo que haya herejías en las iglesias y que todavía les dices hermano, cuidado. Por eso es importante la membresía, mis hermanos. Porque yo te puedo decir hermano, pero no te puedo decir que eres miembro de la iglesia de Cristo. Puedes ser hermano, pues, de Satanás. Puedes ser hermano de los demás, pero no puede ser que seas mi hermano, porque mi verdadero hermano va a pensar igual que yo, va a predicar igual que yo, va a creer lo mismo que yo, se va a comportar igual que yo. Dice en el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cuando dice aborrecedores de lo bueno, te está dando a entender que todo lo que sea santidad, lo aborrecen. Todo lo que sea obediencia a Dios, lo aborrecen. Todo lo que hable acerca de la bondad de Dios, lo aborrecen. Lo único que agarran es amor de Dios. No entienden que la disciplina es amor. No entienden que la justicia es amor. Para ellos, obediencia, amor, perdón, armonía, el fruto del Espíritu no existe en su vocabulario. Y si no existe en su vocabulario, mucho menos existe en sus corazones. Pablo tenía que preparar a Timoteo porque la guerra es encarnizada, hermanos. Yo no sé si entiendan de verdad, mis hermanos, que nosotros estamos uno contra el mundo. Uno contra el mundo.
El mundo te va a tratar de hablar bonito. Y lo triste no es que el mundo de allá afuera, sino el mundo que está dentro de las congregaciones. El mundo dentro de las congregaciones siempre te va a estar hablando bonito y te va a decir, allá te están engañando. ¿Por qué me están engañando? Pues porque te están diciendo que eres malo. Y no soy malo, no, tú eres bueno. Y te están diciendo que tienes que arrepentirte. Y no me tengo que arrepentir. No, pues para eso ya pagó Cristo en la cruz. Y te están cambiando. Y tú de pronto empiezas a decir, sí es cierto, como que es demasiado estricto el seguir a Cristo. ¿Y sabes quiénes los escuchan? Los inconversos. O aún los que están confundidos, que son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque no ha llenado Dios tus expectativas. Pero Dios no vino a llenar tus expectativas. Entiendan eso, mis hermanos. Dios no vino a llenar tus expectativas. Dios no vino a darte lo que tú quieres. Dios te escogió porque tú estabas perdido totalmente, porque eres lo más vil, lo más menospreciado, y Dios te escogió para hacerte una nueva criatura para que prediques el evangelio, para que le sirvas a Él. Pero muchos dicen, no, ahora resulta que voy a ser esclavo de un Dios que me maltrata, que me tiene aquí atado, sin darte cuenta que tu libertad que tenías antes era una esclavitud total. Porque esa libertad que tú añoras, si es que la añoras, si es que no eres hijo de Dios, esa libertad que añoras o añorabas, esa libertad es la que te lleva a la esclavitud y a la condenación eterna. Para ellos no existe en su vocabulario la obediencia, el perdón, la armonía, el fruto del Espíritu. Para ellos no está en sus corazones tampoco. Ellos no tienen afecto natural. ¿Qué significa sin afecto natural? Yo no sé si lo has visto, mi hermano, mi hermana, de verdad, el afecto natural hasta los animales lo tienen. Los animales defienden a sus hijos, defienden a sus crías. Los animales se aman entre ellos también. Porque tú puedes estar con un león, si no tiene hambre, no te come. Si tiene hambre, pues sí, te va a tener que comer. O sea, eres una suculenta chuleta. Pero de verdad, mis hermanos, los animales saben ser agradecidos. Los animales aman. Tú puedes maltratar a tu perrito y te ama, te cuida, te protege. Y hemos sido malos con los animales nosotros muchas veces. Y más sin embargo ellos permanecen fieles. Esos que no tienen afecto natural es porque no les interesa amar a nadie. Proclaman amor, pero no son amadores de nadie, solo de ellos mismos. Por eso dice el predicador, o sea, Pablo, perdón, aquí le está diciendo que son amadores de sí mismos, implacables, bla, 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 y dice sin afecto natural. El afecto natural es el amor que deberíamos de tener, porque Dios nos ha dado un amor natural. El amor espiritual va más allá del amor natural, pero ni siquiera amor natural tienen. Ellos están de acuerdo con aquellos que maquinan maldad. ¿Por qué crees que hay iglesias de homosexuales? ¿Por qué crees que hay iglesias de gays? ¿Por qué crees que está la ideología de género, el drag queen, los matrimonios entre homosexuales? ¿Por qué crees? ¿Quién lo permite? Los pastores, las iglesias que se dicen cristianas. ¿Quién casa a los homosexuales ahorita, mis hermanos? Las iglesias que se dicen cristianas. No es la católica. Pues sí, la católica se dice cristiana. No, los presbiterianos. Los presbiterianos se dicen cristianos. Mis hermanos, la iglesia está siendo responsable de tantas desviaciones. La iglesia es la responsable, o más bien las congregaciones que se autodenominan iglesia están siendo las responsables de tantas herejías que se están viendo ahorita. Y tristemente muchos están cayendo en esas herejías.
Yo he visto a muchos que se dicen cristianos, mujeres que andan con el escote hasta abajo, hombres que se andan tatuando, hombres que andan con su coleta, con su pelo largo y dicen, ay, es que eso era antiguo, eso era de antes. Pero ahora yo tengo permitido tatuarme porque no hay ningún versículo donde diga que está prohibido tatuarse. En el Antiguo Testamento sí, pero no habla de tatuajes. Y así empiezan a defender una y otra de las posturas nuevas o de las herejías nuevas, mis hermanos. Se han olvidado de la santidad. Santidad. Si nosotros somos hijos de Dios, somos santos. Y como somos santos, debemos de vivir en santidad. Así de simple. Es ¿cómo le llaman? ¿Verbo? Santo, santidad, santificación, bla, bla, bla. Yo no sé si son verbos o es que, pero tenemos que aprender. No sé de español, mis hermanos, yo. Pero sí, si yo soy santo para el Señor, tengo que vivir en santidad, tiene que haber santificación y siempre tenemos que buscar la santidad. Si yo estoy en un lugar donde me dicen que no hay necesidad de tanta opresión, entonces yo no estoy buscando a Cristo, estoy buscando un lugar donde yo me sienta cómodo y entonces voy a caer en ser un amador de mí mismo. Porque el Hijo de Dios crucifica su yo. El Hijo de Dios lo crucifica. El que no es hijo de Dios está buscando ser amador de sí mismo y por eso les agrada ese tipo de denominaciones o ese tipo de enseñanzas. Muchos de esas personas predican en contra del adulterio, pero muchos de ellos lo practican. Incluso predican en contra del cigarro y ellos fuman. Predican en contra del vino y ellos se alcoholizan. Sus mismos predicadores o sus mismos congregantes lo están haciendo, ejerciendo el pecado, mas sin embargo lo maquillan en contra de esto, en contra de aquello, pero por dentro ellos lo están haciendo. Hay gente que predica en contra del aborto, mas sin embargo promueven el aborto cuando andan con la amante o cuando andan con alguna otra mujercita. Dicen no estar de acuerdo con el aborto, pero más sin embargo son partícipes del aborto. Dice en Efesios 5:7, no seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, pero ahora eres luz en el Señor, anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquellos amadores de sí mismos, aquellos impíos, aquellos ingratos, son obradores de maldad, ellos participan en secreto, ellos lo hacen en secreto, mis hermanos, ellos están siendo partícipes de la maldad, mas sin embargo un día Dios lo va a mostrar y lo va a sacar a la luz. Sus conciencias han sido cauterizadas y el afecto natural que debe de tener toda criatura para ellos no existe. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Para ellos no es malo lo que están haciendo. Tristemente eso es lo que está sucediendo. Tienen cauterizada su conciencia y para ellos no es malo vestir como visten. Miren películas que se dicen cristianas, donde salen con pantalones ya casi es ropa interior, mis hermanos, las mujeres. Salen con escotes. Hay mucha ropa que no deben de usar los cristianos, pero como estas personas les han dicho que eso era antes y que ahora debemos de estar en la modernidad de Dios, porque Dios ve el corazón. Dios conoce tu corazón, no necesitas vestirte como monja. Dios conoce tu corazón y sabe Dios que de verdad le amas. Si de verdad le amaran, no vestirían como prostitutas.
Si de verdad le amaran, el hombre vestiría decorosamente también. Dice la palabra que esos hombres son crueles, y son crueles cuando se trata de calumniar a alguien. Ellos hablan en contra de nosotros y con crueldad nos maltratan, nos tratan mal, tratan de desacreditar a los verdaderos predicadores del Evangelio, de la verdad. Nos llaman hijos del diablo, nos llaman mentirosos, nos levantan calumnias para que las almas no lleguen al verdadero conocimiento de la verdad. Allá no vayas, allá te van a oprimir, allá te van a atacar, allá te van a hablar de esto, allá te van a hablar de aquello. Mira, nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el recogedor. Y yo también te quiero, pero te quiero feliz. Ellos no te aman, ellos no aman las almas. Dicen amar a Dios, mas sin embargo sus hechos son contrarios. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No aman a Dios, aman los deleites, aman las comilonas. Por eso de que subes en el Face, comidas. Subes en el WhatsApp, comidas. Y los hermanos estamos en reunión del Día de las Madres, del Día del Niño, del Día de Navidad, del Día de esto. Y la predicación es una predicación light. Yo no estoy en contra de que nos reunamos a comer, mis hermanos. No estoy en contra de que vayas y festejas a tu mamá. No, no, no. No estoy en contra de eso. Sino que a veces es una prioridad. Es más la prioridad del holgorio o el golgorio, como le llaman, que en lugar de predicar a las almas perdidas. Son traidores cuando el pastor no llena sus expectativas. Cuando el pastor no llena las expectativas de esta persona, entonces hablo en contra del pastor. Pero cuando el pastor es carismático y buena onda, no deberías de ver mi pastor. No, 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 mi pastor es el mejor pastor que tengo. Nunca me está diciendo que me arrepienta. Nunca me está reprendiendo, nunca me está disciplinando. Me deja que viva yo como yo quiero y porque él sabe que yo sí amo a Dios. Cuando no son satisfactorias las expectativas que el pastor les da, para ellos somos malos, porque ellos buscan riquezas, buscan uniones familiares, buscan el arreglo de sus vidas, buscan buenos trabajos, buscan buenas posiciones, buscan que se resuelva su vida. Y si el pastor no llenó las expectativas, ese pastor no es buen pastor, esa iglesia no es buena iglesia, porque en lugar de que se uniera mi familia, se está dividiendo. Gloria a Dios. ¿Por qué se está dividiendo? Porque yo obedezco a Dios y ellos no quieren obedecer. Porque yo amo a Dios, yo he cambiado y ellos no quieren cambiar. Eso es bueno, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que son impetuosos. ¿Qué es impetuoso? Dicen por ahí en las noticias, llegó un viento impetuoso. Es una persona violenta. Llegó un viento violento que destruyó casas, arrancó árboles y todo. Eso es ser impetuoso, violento. Parecían ovejas, pero cuando regresan al vómito se tornan peor que al principio porque nunca moró en ellos el Espíritu de Dios. ¿Sí se acuerdan de Demas? ¿Sí se acuerdan de Alejandro el Calderero? ¿Qué es lo que pasó con ellos? En cuanto cambiaron y se salieron de la cobertura del Espíritu Santo de Dios, se cambiaron su ideología, cambiaron su mente y se volvieron violentos en contra de Pablo. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? En cuanto vio el dinero, le llenó la avaricia, se volvió violento en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos al principio, pastor, le amo con mi corazón? No, 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 usted es el pastor que siempre he necesitado. Y en cuanto se cambian, ya soy el peor. O ya somos los peores. Son violentos en contra de nosotros. Parecían ovejas, pero cuando regresan al vómito, ¿por qué regresaron al vómito? Porque no eran hijos de Dios, porque no eran ovejas. Dice en Mateo 12, cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada.
Entonces el espíritu dice, voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está desocupada y limpia y ordenada. Y entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo pasará a la gente mala de hoy en día. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no estaba nada en esa casita? Porque no entró nunca el Espíritu Santo de Dios en ti. Por eso es que cuando el Espíritu supuestamente sale, porque supuestamente te arrepentiste, pero no te arrepentiste de verdad, el Espíritu se va. Dice, bueno, ok, me voy un rato. Pero como no encuentra dónde, regresa a ti mismo. Y como no estás convertido a Cristo, o como no están convertidas esas personas a Cristo, dice que al final esa persona queda peor de lo que estaba antes. Por eso se vuelven violentos, por eso se vuelven intemperantes, por eso se vuelven impíos, por eso se vuelven ingratos, por eso se vuelven peor que antes, por eso atacan a los que una vez les dieron de comer. Por eso atacan a los que una vez estuvieron al cuidado de ellos, porque ellos son hijos del diablo. Perdón, pero así lo dice la palabra, no lo digo yo. Y dice que serán peor de lo que antes eran ellos. Y dice la palabra de Dios ya para terminar en el versículo 5. Y este es lo más importante para cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay algunos puntos que necesitamos aprender. Dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué van a parecer? Hijos de Dios. ¿Qué van a parecer? Cristianos. ¿Qué van a aparentar? Piedad. Van a traer su Biblia bajo el brazo, van a andar predicando, van a andar folleteando, van a andar hablando cristianés, van a parecer verdaderos hijos de Dios, tendrán apariencia de piedad, o sea, van a ser tan bien disfrazados que los vas a confundir y que vas a decir, oye, de verdad ellos hablan bien bonito, ay, debería yo de escucharlos más, porque ay, hablan hermoso. Deberías de verlos cómo oran, cómo predican, cómo hablan la palabra. No, de verdad, ya estoy enamorado de lo que él dice. Yo ahora sí voy a amar a Dios. Y se van, porque tienen una labia tan bonita y tienen tanta apariencia de piedad, pero dice la palabra, pero negarán la eficacia de ella. Su apariencia es apariencia. Sus palabras están huecas. Sus palabras no traían en verdad, mis hermanos. ¿Y qué es lo que dice al final Pablo? Le dice a Timoteo, a estos evita. Su apariencia es de siervos de Dios, parecen verdaderos, se disfrazan tan bien que muchos creen en ellos, pero dice la palabra de Dios, a ellos evita. ¿Y qué significa a ellos evita o a estos evita? ¿Sí? ¿Qué significa, mis hermanos? Que entre menos tengas contacto con ellos es mejor. Oye, mira, encontré algo nuevo. Gracias, hasta luego, adiós. Oye, de verdad, mira, esto sí es verdad. Gracias, hasta luego, adiós. No dice con ellos entabla plática. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por estar entablando pláticas con los impíos, mis hermanos? ¿Qué pasó en tiempo de Jueces? En lugar de que desecharan a todos los pueblos que eran enemigos de Dios, los hicieron partícipes. Se juntaron con ellos, estuvieron en contacto con ellos, se casaron las mujeres de los hijos de Dios con los hombres inconversos o viceversa. ¿Y qué sucedió? Al rato ya estaban idolatrando. Y es lo mismo que dice aquí la palabra de Dios, a estos evita, a estos no te juntes con ellos, no te acerques a ellos, no tengas comunión con ellos. Pablo le dijo en Corinto, a la iglesia de Corinto, les dijo, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Y empezaron a decir, con los fornicarios, ay, pues mi vecino es fornicario, ay, mi vecina es fornicaria, ay, y dice, no te hablo de los fornicarios de este mundo,
porque fornicarios hay en todos lados, o los avaros, o los ladrones, o los idólatras, porque en el mundo hay de todo eso. En tal caso tendrían que salir del mundo. Dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con ese tipo de personas ni siquiera coman. Cuando está diciendo evita a esas personas, está hablando de los que se llaman hermanos. Y Pablo lo está diciendo bien claro, no se junten con ninguno que llamándose hermano. ¿Qué está diciendo? Que dentro de nosotros hay muchos que se llaman hermanos, pero que son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, etcétera. Dice, con eso, ese tipo de personas ni siquiera coman, ni siquiera convivan. Y cuando está hablando de eso, mis hermanos, no es que no tengamos amor por las almas, sino que muchas veces en lugar de que seamos luz, nos convertimos en tinieblas junto con ellos. En lugar de que los guiemos al arrepentimiento, nos sentimos como peces en el agua, con sus maledicencias, con sus maneras de hablar, con sus murmuraciones, con sus detracciones, con todo esto. Entonces, si yo no estoy bien seguro de que los voy a llevar al arrepentimiento, los evito. Me hago a un lado. Prefiero que digan qué sangrones, porque no se junta con nosotros. Si somos cristianos también, pues déjame decirte que no. Porque o eres avaro, o eres borracho, o eres maldiciente, o eres ladrón, o eres idólatra, o eres fornicario. ¿Qué eres? Entonces yo no me puedo juntar contigo diciéndote hermano. De verdad, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta inmediatamente quién es verdaderamente hijo de Dios y quién no. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No podemos estar diciendo, a lo mejor si es hermano. No, si es verdaderamente hermano, le vas a predicar la palabra y va a caer arrepentido. ¿Sí? Pero si no persevera en la doctrina de Cristo, ya habiéndola conocido, porque recordemos que una cosa es aquellos que han sido engañados desde el principio y no conocen la sana doctrina, a ellos hay que alcanzarlos y que se conviertan a Cristo. Pero hay aquellos que ya conociendo la sana doctrina se van a otros lugares. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque le que dice le dice bienvenido, participa en sus obras malas. No se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De verdad, mis hermanos, maldiciente no es el que está diciendo groserías, sino es también el que habla mal de Dios, de la doctrina, de la iglesia, de todo esto. Y si tú no estás siendo firme en lo que crees, estás siendo partícipe juntamente con ellos. Y dice en Judas capítulo 1, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhibirlos exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y ya con Pedro termino, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, o sea, hoy va a haber entre nosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos van a seguirlos a ellos. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes,
con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mis hermanos, si nosotros somos partícipes con ellos y hacemos comunión con ellos, estamos negando a nuestro Señor que nos rescató, estamos siendo parte de ellos. Si yo voy a estar en un lugar donde hay herejía, donde hay blasfemia, donde no están hablando la verdad, es porque voy a hacer luz en medio de ellos. Y si no, mejor a estos evita, porque si no vas a poder llegar a caer un día si no estás firme, porque aún los escogidos pueden llegar a ser confundidos. Vamos a orar, mis hermanos.